Las fuertes gotas de lluvia tamborileaban sobre el tejado, creando un ruido monótono que resonaba en las habitaciones vacías. Mariana Ortega estaba de pie junto al ventanal, mirando las paredes recién pintadas. Sus finos dedos se deslizaban sobre la superficie lisa, comprobando la calidad del trabajo. Los obreros tenían que terminar las reparaciones antes de las 4 de la tarde, y ahora las manecillas del reloj se acercaban inexorablemente a la hora señalada. Raúl Montenegro apareció en la puerta, con una gruesa carpeta de documentos en la mano. Su oscuro traje de negocios parecía fuera de lugar entre los botes de pintura y los escombros de la construcción. «El capataz está esperando abajo», dijo golpeando con los dedos el borde de la carpeta. «Tenemos que revisar todas las habitaciones». Mariana sintió, arreglándose un mechón despeinado de pelo oscuro. Sus tacones repiquetearon en el suelo de madera mientras bajaban a la planta baja. La casa parecía enorme. 3 dormitorios, un amplio salón, un comedor con cocina y un pequeño estudio. Todas las habitaciones habían sido cuidadosamente planificadas por ellos mismos, y cada matiz había sido elegido después de muchas discusiones. El capataz, un hombre bajo de rostro cansado, les esperaba al pie de la escalera. Sus ayudantes ya estaban recogiendo las herramientas, preparándose para partir. Empezaron por la planta baja. Mariana inspeccionaba meticulosamente cada rincón, cada rodapié, cada enchufe. Su mirada se fijaba en la más mínima imperfección. Aquí la pintura era irregular, allí un rodapié clavado un poco torcido. «Esto hay que arreglarlo», señalaba cada desperfecto y anotaba en su cuaderno. Raúl la seguía en silencio, asintiendo de vez en cuando. La inspección duró casi 2 horas. El capataz escuchó pacientemente todos los comentarios, tomando notas en su cutre cuaderno. Sus ayudantes llevaban mucho tiempo sentados en el coche, esperando el final de la aceptación de la obra. «Lo arreglaremos todo mañana», prometió el capataz, escondiendo el cuaderno en el bolsillo de su raída chaqueta. «Podrán mudarse esta tarde». Cuando el coche de los obreros desapareció al doblar la esquina, Mariana y Raúl se quedaron solos en la casa vacía. El crepúsculo de la tarde se colaba lentamente por las ventanas, pintando las paredes de tonos grises. Estaban de pie en medio del futuro salón, rodeados por el eco de sus pasos y el olor a pintura fresca. «Tenemos que desembalar al menos lo esencial», dijo Marián, mirando las cajas apiladas ordenadamente contra la pared. Las horas siguientes transcurrieron en silencio. Desembalaron las cajas, ordenaron los muebles, colocaron las cosas en los armarios. Marián colgó con cuidado las cortinas mientras Raúl montaba la cama en el dormitorio. Cada cosa encontraba su lugar en la nueva casa, transformando poco a poco las habitaciones vacías en espacios habitables. Cerca de medianoche, por fin pudieron sentarse en el sofá del salón. Marián había traído 2 tazas de té caliente de la cocina. Era la única habitación en la que tuvieron tiempo de colocar sus cosas por completo. El silencio de la nueva casa los envolvió, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. «¿Te imaginas cómo será esto dentro de un año?», preguntó Marián, mirando la habitación medio vacía. «Podríamos hacer una guardería en el pequeño dormitorio de arriba». Raúl sorbió lentamente de su taza, con los ojos fijos en el espacio. «No nos precipitemos», respondió tras una larga pausa. «Primero tenemos que instalarnos». Marián sintió una punzada de decepción ante su respuesta, pero guardó silencio. En lugar de eso, empezó a hablar de sus ideas para decorar el salón. ¿Dónde colgar los cuadros? ¿Qué plantas poner junto a la ventana? ¿Qué alfombra comprar? Raúl asentía. De vez en cuando hacía breves comentarios, pero sus pensamientos parecían estar muy lejos. Pasaron la noche en una cama hecha a toda prisa, rodeados de cajas y maletas. Marián permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando los sonidos desconocidos de la nueva casa. El crujido de las tablas del suelo, el sonido del viento en los canalones, el silencioso zumbido del frigorífico de la planta baja. Raúl se durmió casi de inmediato, dándole la espalda a la pared. Por la mañana, Marián se despertó temprano. La luz del sol que entraba por las ventanas sin sombra inundaba la habitación, resaltando los signos de la reforma, las manchas de pintura del suelo, el encalado irregular del techo, la madeja de cinta aislante olvidada en un rincón. Se levantó en silencio, intentando no despertar a su marido, y bajó a la cocina. Mientras preparaba el desayuno en la nueva cocina, trató de imaginar cómo sería su vida en esta casa. La tienda de la que era propietaria estaba a solo 15 minutos,
así que podría volver a casa para comer. El barrio era tranquilo, los vecinos que habían visto parecían amables. Raúl bajó cuando el café estaba listo. Iba vestido con un traje de trabajo a pesar de ser un día libre. Tengo una reunión con un cliente, explicó al notar la mirada interrogante de su mujer. Volveré a la hora de comer para ver cómo los obreros arreglan los desperfectos. ¿El domingo?, se preguntó Marianne, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. Los negocios no entienden de fines de semana, replicó él, tragándose rápidamente el desayuno. Al quedarse sola, Marianne siguió ordenando sus cosas. Cada caja contenía fragmentos de su vida pasada, fotografías, libros, recuerdos de sus viajes. Los ordenó en las estanterías, creando una nueva historia entre las paredes de esta casa. En algún lugar de su mente se agitaba una vaga inquietud, pero la apartaba y se concentraba en su trabajo. Los obreros llegaron a las 10 de la mañana e inmediatamente empezaron a corregir los defectos. Marianne los observaba, fijándose en cada detalle. A las 3 de la tarde, todas las observaciones habían sido eliminadas y la casa estaba por fin lista para vivir. El lunes comenzó con el estridente sonido del despertador. Marianne abrió los ojos y miró al techo durante unos segundos, haciéndose a la idea de que aquella mañana era la primera de trabajo en la nueva casa. Raúl ya estaba levantado. Su mitad de la cama estaba fría y bien hecha. Del cuarto de baño llegaba el sonido del agua. Al bajar a la cocina, Marianne encontró una nota sobre la mesa, escrita con la letra de su marido. Reunión temprano, no esperes la cena. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Durante el último mes había habido más y más notas de este tipo. La tienda de decoración Elegant, propiedad de Marianne, estaba situada en una zona muy concurrida de la ciudad. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de diversos artículos de interior, desde elegantes jarrones hasta lámparas de diseño. Marianne elegía personalmente cada artículo en las ferias o los encargaba a proveedores de confianza. «Buenos días, señora Montenegro», la saludó Pilar, una joven dependienta que llevaba 3 años trabajando en la tienda. «La señora Hernández ha llamado esta mañana preguntando por candelabros italianos». Mariana asintió, caminando detrás del mostrador de la recepcionista. La señora Hernández era una de sus clientas más exigentes, una viuda adinerada que podía pasarse horas eligiendo un mueble y luego negarse a comprarlo por la más mínima discrepancia con su idea de la perfección. El día empezaba con un inventario de los muebles recién llegados. Marianne comprobaba metódicamente cada artículo, cotejándolo con los albaranes de entrega y anotando los defectos, si los había. Su atención al detalle había forjado la reputación de la tienda como proveedora fiable de productos de calidad. Hacia las 11, Catalina Estrada, una vieja amiga suya, entró en la tienda. Su estricto traje de negocios y su carpeta la hacían parecer una abogada de éxito. «Hoy llegas temprano», comentó Mariana, dejando los papeles a un lado. «Normalmente apareces por la tarde». «Se aplazó la vista», contestó Catalina, tomando asiento en la silla de visitas. «Pensé en pasarme a ver cómo te adaptas a tu nuevo hogar». Mariana empezó a hablar de la mudanza, de las pequeñas cosas que había que arreglar, de los planes para el jardín. Catalina escuchaba atentamente, pero su mirada expresaba una leve preocupación. «¿Y cómo está Raúl? ¿Está ayudando con los arreglos?», preguntó como de paso. «Está ocupado». Mariana apartó la mirada, fingiendo corregir una composición de la exposición. «Mucho trabajo últimamente». Su conversación se vio interrumpida por la aparición de la señora Hernández. Una mujer alta y mayor, vestida con discreta elegancia, se dirigió directamente a la vitrina de los candelabros. «¿Esto es todo lo que tiene?», preguntó, examinando críticamente las muestras expuestas. La última vez había una selección más rica. Marianne pasó la siguiente hora mostrando a su cliente las distintas opciones de candelabros, hablando de los materiales, las características del diseño y la historia de cada pieza. Catalina observó este proceso con interés profesional. La capacidad de Mariana para encontrar un enfoque para los clientes difíciles siempre le ha granjeado respeto. Cuando la señora Hernández se marchó, Mariana se sentía cansada. El día estaba en pleno apogeo y ella ya se sentía exprimida como un limón. «Salgamos a comer», sugirió Catalina. «Necesitas una distracción». Se acomodaron en un pequeño café no muy lejos de la tienda. Mariana apenas tocó su porción, revolviendo distraídamente la sopa que se enfriaba. «¿Te pasa algo?»,
Preguntó Catalina sin rodeos. No eres tú misma. Marianne negó con la cabeza. No pasa nada. Solo estoy cansada de moverme. Pero Catalina, que conocía a su amiga desde hacía muchos años, vio que no era solo cansancio. Algo había cambiado en Marianne. Su vivacidad habitual había desaparecido. Su interés por la conversación se había apagado. Incluso su postura era diferente, como si intentara pasar desapercibida. De vuelta a la tienda, Marianne se puso a trabajar. Había que hacer un pedido a los proveedores, comprobar los documentos contables, mantener una entrevista con un posible nuevo vendedor. Las tareas rutinarias le ayudaban a no pensar en la casa vacía que le esperaba por la noche. Hacia las 4, Raúl llamó. Su voz sonaba distante, como si hablara con un desconocido. «Estoy en la oficina», le dijo. «Proyecto importante. Necesito terminar unos informes». «De acuerdo», respondió Marianne, intentando mantener la calma. «¿Debo dejar la cena?» «No hace falta». Llegaron unas voces a través del teléfono. Risas. «Cantaré en el pueblo». Terminada de hablar, Marianne se quedó mirando el teléfono largo rato. Antes, Raúl siempre había llamado solo para preguntarle cómo estaba, para contarle alguna anécdota de la oficina, para hablar de los planes para la noche. Ahora sus llamadas eran cada vez más breves y formales. El día terminó tarde. Tuvieron que quedarse hasta tarde para terminar el informe trimestral. Cuando Marianne salió de la tienda, fuera ya había oscurecido. El aire fresco de la noche se llenó de los olores de la cena cocinándose desde las ventanas abiertas de las casas vecinas. La nueva casa la recibió con un sonoro silencio. Marianne encendió las luces de todas las habitaciones, tratando de crear la ilusión de la presencia de otra persona. En la cocina calentó mecánicamente la cena, pero no tenía ganas de comer. En lugar de eso, se sentó en el salón con una taza de té de hierbas, encendiendo la televisión al mínimo volumen, solo para no sentirse completamente sola. A las 10 oyó llegar el coche de Raúl, sus pasos en el porche, el sonido de la puerta al abrirse. Su marido olía a vino caro y a perfume de otra persona, un aroma ligero, casi evasivo, pero Marianne lo percibió de inmediato. ¿Sigues despierta?, le sorprendió ver a su mujer en el salón. «Ya es tarde». «Trabajando en unos informes», mintió ella, aunque el portátil estaba apagado y sobre la mesita solo reposaba un libro que ni siquiera había abierto. Raúl asintió, sin mostrar interés por los detalles de su día. Subió al dormitorio. Pasó una semana. El sonido del agua procedente del cuarto de baño se mezcló con la voz apagada de Raúl. Marianne se quedó inmóvil en el pasillo, apoyada en la pared. No tenía intención de escuchar a escondidas. Pasaba por allí cuando oyó la extraña entonación de la voz de su marido. Hablaba en voz baja, casi un susurro, pero las palabras individuales seguían rompiendo el ruido del agua. «Esta noche no puedo». «Sí, está en casa». «No, ella no sospecha. Claro que yo también la echo de menos». Marianne retrocedió lentamente hacia la puerta, intentando pisar sin hacer ruido. Sus manos se cerraron involuntariamente en puños, clavándose las uñas en las palmas. Bajó a la cocina, encendió la tetera y sacó una taza. Le temblaron las manos y la taza tintineó contra la encimera un poco más fuerte de lo debido. 15 minutos después, Raúl bajó las escaleras y se abrochó las mangas de la camisa. Llevaba el pelo húmedo de la ducha y su piel desprendía un aroma a gel de ducha mentolado. Parecía tranquilo, incluso relajado. «¿Qué hay para cenar?», preguntó en tono mundano, abriendo la nevera. Marianne miró fijamente su espalda, tratando de comprender cómo un hombre que acababa de susurrar afecto a alguien por teléfono podía desempeñar con tanta naturalidad el papel de marido modelo. «No he tenido tiempo de cocinar nada», replicó ella, observando su reacción. Raúl se encogió de hombros. «Entonces pediremos una pizza». Sacó el teléfono y empezó a hojear el menú de reparto como si nada, como si aquella extraña conversación en el baño no hubiera ocurrido. La cena transcurrió en silencio. Marianne apenas tocó su porción, mordisqueando mecánicamente pequeños trozos de masa. Raúl no parecía darse cuenta de su estado, mirando algo en su teléfono. Mantenía la pantalla inclinada para que su mujer no pudiera ver el contenido. Después de cenar, Raúl se fue directamente a su despacho, diciendo que tenía trabajo urgente que hacer. Marianne se quedó sola en la cocina, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Ahora que tenía la primera confirmación clara de sus sospechas, empezó a darse cuenta de muchos pequeños detalles que antes
Había descartado como cansancio o estrés laboral de su marido. Su nueva costumbre de ducharse, nada más llegar a casa. El aumento de las reuniones nocturnas y las cenas de negocios. La nueva tarjeta de crédito de la que no le había hablado. Las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales salía de la habitación. El perfume caro que nunca había usado. Marianne sacó su agenda, donde había estado anotando pedantemente todos los gastos de la casa y la tienda. Ahora empezó a anotar en ella las fechas y horas de extraños sucesos relacionados con el comportamiento de su marido. Cada anotación era seca y concisa, como si se tratara de una cuestión de contabilidad y no del desmoronamiento de la vida familiar. La noche siguiente llamó a Catalina. Su amiga notó de inmediato una nota inusual en su voz. «Tenemos que vernos», dijo Marianne. «No en el café. Quizá podrías pasarte por la tienda mañana». Catalina aceptó sin más preguntas. Se presentó en la tienda hacia el mediodía, cuando el flujo de clientes solía reducirse. Marianne había enviado a Pilar a almorzar para que pudiera hablar sin testigos. «Te he oído hablar con alguien por teléfono», empezó Marianne en cuanto se quedaron a solas. Su voz sonaba apagada, como si hablara a la fuerza. Estaba en el baño. Creía que el ruido del agua ahogaba sus palabras. Catalina escuchó en silencio, sin interrumpir. Su hábito profesional de dejar que el cliente hablara por completo ahora le venía muy bien para la conversación con su amiga. «Y ahora he empezado a darme cuenta de todo», continuó Marianne. «La forma en que esconde su teléfono, cómo se queda hasta tarde en el trabajo, cómo evita hablar del futuro. Incluso su olor ha cambiado. Usa un perfume diferente». «¿Estás segura?», preguntó Catalina con cautela. «Quizá es solo una coincidencia». Marianne negó con la cabeza. «Hice una lista, todas las rarezas, todos los cambios en su comportamiento. Empezó hace unos 2 meses, justo cuando empezó a trabajar en un nuevo proyecto. Sacó su diario y mostró a su amiga una página de anotaciones ordenadas. Catalina miró la lista y enarcó las cejas. «Esto parece sistemático», admitió. «Pero necesitas más pruebas contundentes antes de sacar conclusiones». «Lo sé». Marianne cerró de golpe la agenda. «¿Pero cómo las consigues? ¿Seguirle? ¿Contratar a un detective?» «No», dijo Catalina con firmeza. «Solo presta atención. Anota todo lo que te parezca sospechoso. Y lo más importante, no le muestres que has notado algo». Esa noche, Raúl llegó a casa inusualmente temprano. Estaba animado, incluso trajo un ramo de flores, el primero en meses. «Solo por diversión», dijo ante la mirada sorprendida de su mujer. «¿Necesito una excusa?». Marianne colocó las flores en un jarrón y se dio cuenta de que eran exactamente las mismas rosas que él le había regalado el primer año que se conocieron. El gesto era juguetón, como si tratara de recrear un momento del pasado. Durante la cena, Raúl se mostró inusualmente locuaz, hablando de su trabajo, preguntando por las cosas de la tienda. Pero Marianne se dio cuenta de que su mirada volvía una y otra vez al teléfono, que había colocado boca abajo. En mitad de la cena, el teléfono vibró. Raúl se sobresaltó, pero no lo cogió. Solo después de unos minutos, disculpándose, se levantó de la mesa y se dirigió a su despacho. Marianne oía su voz apagada al otro lado de la puerta, la misma entonación suave que había utilizado durante la conversación en el baño. Por la noche, permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de su marido. Antes, su presencia la había tranquilizado. Le había dado una sensación de seguridad. Ahora, cada movimiento y cada respiración de él le provocaban una aguda sensación de soledad. Estaban tumbados en la misma cama, pero era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. El día fue inusualmente agitado. Por la mañana había llegado a la tienda un gran cargamento de muebles italianos, y Marianne y Pilar habían pasado horas revisando cada pieza en busca de daños. 3 de las sillas estaban arañadas, la mesa de centro tenía una grieta en la tapa de cristal. Marianne fotografió meticulosamente cada defecto, redactó informes y llamó por teléfono a los proveedores. A la hora de comer, sintió un fuerte dolor de cabeza. La tienda estaba sofocada, a pesar del aire acondicionado. La nueva colección ocupaba casi todo el espacio disponible, lo que la hacía sentir apretada y desordenada. «Pilar, me voy a comer», dijo Marianne masajeándose las sienes. «Volveré dentro de 1 hora». Se dirigió a Casa Blanca,
un restaurante situado a unas manzanas de la tienda. Era un establecimiento pequeño pero elegante, que servía platos tradicionales colombianos. Mariana cenaba allí a menudo. Le gustaba el ambiente relajado y la amabilidad del personal, que ya conocía sus preferencias. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana. Marian pidió té de hierbas y sopa, con la esperanza de que la comida le aliviara el dolor de cabeza. Sacó su teléfono y revisó su correo electrónico de trabajo. Algunas peticiones de clientes, un recordatorio de una próxima exposición de diseño de interiores, un boletín de proveedores. El sonido de una risa familiar le hizo levantar la cabeza. En el rincón más alejado de la sala, parcialmente oculto por un tabique decorativo, estaba sentado Raúl. No estaba solo. Frente a él había una joven con un vestido beige ajustado. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido con un elaborado peinado y un costoso collar brillaba en su cuello. Marian se quedó paralizada, temerosa de moverse. Desde su asiento se veía claramente el rostro de su marido, animado, con esa sonrisa especial que no había visto en muchos meses. Le decía algo a su compañera, inclinada al otro lado de la mesa, y ella se reía, tocándole juguetonamente el brazo. El camarero trajo té, pero Marian ni siquiera se dio cuenta. Vio cómo Raúl sacaba una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. La mujer la abrió y su rostro se iluminó de alegría. Algún tipo de joya. Marian no pudo ver lo que era, pero a juzgar por la reacción, se trataba de un regalo caro. Raúl ayudó a su compañera a colocarse las joyas, y sus dedos se detuvieron en el cuello de la mujer más tiempo del necesario. La mujer se volvió hacia el espejo de la pared, admirando el regalo, y en ese momento Marian pudo ver bien su rostro, joven, hermoso, con rasgos correctos. La reconoció. Era Rosario Mendoza, la nueva gestora de cuentas de la empresa de Raúl. Marian la había visto una vez en un evento corporativo, al que había acudido como esposa de un empleado. Rosario acababa de entrar en la empresa y Raúl la había presentado como una profesional prometedora. El té se estaba enfriando sin tocar. Marian permanecía sentada, inmóvil, observando mecánicamente los detalles de la escena. El modo en que Raúl servía vino en la copa de Rosario, la forma en que sus dedos se tocaban al pasar la cesta del pan, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro sincrónicamente, compartiendo alguna broma secreta. El camarero se acercó para preguntarle si estaba lista para pedir. Marian negó con la cabeza. Sacó un billete del bolso para cubrir el precio del té y se dirigió en silencio hacia la salida. Ni Raúl ni su acompañante repararon en ella. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Hacía calor y estaba sofocante. Marian caminaba lentamente por la acera, sin fijarse en los transeúntes. Sus zapatos de tacón alto repiquetean en las baldosas. Llegó a un pequeño jardín público y se sentó en un banco. El teléfono de su bolso vibró. Pilar le preguntaba si todo iba bien, si su jefe tardaría más de lo habitual. Marian envió un mensaje corto diciendo que volvería pronto y apagó el teléfono. Pasó la hora siguiente sentada en el jardín público y anotando metódicamente en su agenda todo lo que veía en el restaurante. Hora, lugar, detalles de la ropa, regalos, cada gesto, cada mirada. Su letra seguía siendo suave y nítida, aunque todo en su interior temblaba. De vuelta a la tienda, se sumergió de lleno en su trabajo. Recibía a los clientes, aconsejaba sobre la elección de los muebles, discutía con los proveedores la sustitución de los artículos dañados. Pilar intentó hablar con ella varias veces, preocupada por su palidez, pero Marian se desentendió de todas las preguntas. Por la tarde, después de cerrar la tienda, permaneció sentada en su escritorio durante largo rato, revisando documentos. No tenía ganas de irse a casa. Sabía que Raúl volvería a llegar tarde al trabajo, y ahora entendía por qué los retrasos eran cada vez más frecuentes en los últimos meses. Cuando por fin llegó a casa, era de noche. Raúl aún no había vuelto. Marian subió a su dormitorio y abrió el armario de sus cosas. Ahora se fijó en cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Camisas nuevas de marcas caras que antes él consideraba un despilfarro de dinero, un ligero olor a perfume de mujer en sus chaquetas, recibos de restaurantes y joyerías escondidos en los bolsillos. Revisó metódicamente todos los bolsillos, fotografió cada cheque, cada recibo. Luego, con el mismo cuidado, volvió a colocar cada cosa en su sitio, enderezó los pliegues de su ropa, cerró las puertas del armario. En el cuarto de baño, permaneció largo rato bajo la ducha caliente, dejando que el agua se llevara la atención del día.
Luego se puso el vestido de casa, bajó a la cocina y se puso a preparar la cena, como había hecho cientos de veces. Raúl volvió tarde, oliendo a vino y al mismo perfume que ella había olido en sus chaquetas. Parecía contento y relajado, incluso tarareaba algo para sí mismo mientras subía las escaleras. ¿Estás despierta?, le sorprendió ver a su mujer en la cocina. Es tarde. Preparando informes para Hacienda, mintió Marianne, señalando el portátil. ¿Vas a cenar? No, he comido algo en la oficina, respondió él, evitando su mirada. Día ajetreado, mucho trabajo, me voy a la cama. Marianne lo vio subir las escaleras y pensó en lo fácil que le resultaba mentir, en lo naturales que sonaban sus excusas. Recordó su sonrisa en el restaurante, la suavidad con que sus dedos habían tocado el cuello de Rosario, y sintió que en su interior crecía una rabia fría y calculadora. En la mesa de la cocina había una pila de facturas sin pagar, un recordatorio cada vez que Mariana pasaba por delante. Raúl solía hacerse cargo de las facturas de los servicios, un acuerdo tácito que habían mantenido desde los primeros días de su matrimonio. Él pagaba la casa, ella el resto de los gastos. Pero durante el último mes, las facturas habían permanecido intactas, y ahora se acercaba la fecha límite. Marianne decidió ocuparse ella misma. Necesitaba los recibos del mes anterior para conciliar los importes. Raúl solía guardarlos en su escritorio del estudio. Rara vez entraba allí, por respeto a su intimidad, pero ahora no tenía más remedio. El despacho la recibió con aire viciado. Hacía días que no se abría la ventana. Marianne corrió las cortinas y dejó entrar la luz del sol. El escritorio de Raúl estaba impecablemente organizado. Los documentos ordenados en carpetas, los bolígrafos alineados en filas e incluso los clips clasificados por tamaños en un organizador aparte. El cajón superior contenía material de oficina. El segundo contenía documentos de trabajo actuales, contratos, informes, notas. Marianne revisó el contenido con cuidado, intentando no alterar el orden. En el tercer cajón encontró una carpeta con recibos, pero al sacarla tocó un sobre. El sobre era grueso, de papel caro, con el logotipo de la Inmobiliaria Real. Marianne se quedó helada. Era la misma empresa a través de la cual habían comprado la casa. Sacó lentamente el sobre, ya abierto, con los documentos en su interior. El primero era la escritura de compraventa. Marianne lo leyó, y cada línea resonó con un ruido sordo en sus sienes. La casa, su casa, estaba en venta. El precio estaba muy por debajo del valor de mercado, como si el vendedor tuviera prisa por cerrar el trato. En la columna Atatant solo aparecía la firma de Raúl. El siguiente documento era un acuerdo con un posible comprador. Ya se había redactado un contrato preliminar. La fecha para firmar el contrato definitivo estaba fijada para la semana siguiente. Marianne hojeó lentamente las páginas. Las condiciones del acuerdo, el plan de pagos, los certificados de tasación. Su firma no figuraba en ninguno de los documentos. Debajo de los documentos estaba la tarjeta de visita del agente inmobiliario. Marianne la fotografió con su teléfono. Luego fotografió metódicamente cada página del contrato, cada escritura, cada nota en los márgenes. Sus manos se movían mecánicamente, como en piloto automático. Volvió a guardar los documentos en el sobre con cuidado. Luego sacó los recibos que había empezado a buscar. Estaban doblados por meses, firmados con la pulcra letra de Raúl. El último recibo estaba fechado el mes pasado, lo que significaba que este mes realmente no se había pagado. Marianne salió del despacho y cerró la puerta con cuidado. Bajó a la cocina y encendió la tetera. Sus movimientos eran medidos, casi meditativos. Preparó té, sacó galletas y se sentó a la mesa. Por fuera todo parecía un día doméstico normal, pero en su interior crecía un vacío. El teléfono en su bolsillo parecía imposiblemente pesado. Allí, en la galería, guardaba la prueba de la traición. No solo la traición, sino el intento de dejarla sin hogar. Marianne se imaginó a Raúl y Rosario planeándolo, tal vez en el mismo restaurante donde los había visto juntos. Pasó todo el día aturdida. Fue a la tienda, asesorando a los clientes, comprobando las nuevas entregas. Pilar le preguntó varias veces si todo iba bien. Marianne respondió con una sonrisa mecánica y un movimiento de cabeza. Por la noche, llamó a Catalina. «Necesito tu consejo profesional», le dijo eligiendo cuidadosamente las palabras. «Es un asunto inmobiliario». «¿Algo sobre la tienda?» Podía oír la preocupación en la voz de su amiga. «No, con la casa. Te enviaré los papeles. Míralos, por favor». Marianne envió las fotos a mensajería.
Catalina permaneció en silencio unos minutos, estudiándolas. «Esto es serio», pronunció finalmente. «Ven mañana a mi despacho. Tenemos que hablar en persona». Raúl volvió tarde, como de costumbre. Marianne pudo oírle subir las escaleras, dirigiéndose al cuarto de baño. Estaba tumbada en la cama, haciéndose la dormida, cuando él entró en el dormitorio. Olía a alcohol y al perfume de Rosario, un aroma que ahora ella reconocía inconfundiblemente. Por la mañana se levantó temprano, preparó el desayuno, metió el almuerzo de Raúl en un recipiente, como había hecho durante años. La besó en la mejilla antes de marcharse, prometiendo volver pronto. Marianne lo vio subir a su auto y pensó en cómo cada palabra que decía ahora sonaba falsa. El despacho de Catalina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Techos altos, puertas de madera maciza, vidrieras de colores, todo respiraba solidez y respetabilidad. Marianne subió la escalera de mármol hasta la tercera planta. La secretaria, una estricta mujer de mediana edad, la condujo al despacho de su amiga. Catalina estaba sentada detrás de un gran escritorio de caoba repleto de documentos. Parecía serena y seria. Ahora Marianne no se enfrentaba solo a una amiga, sino a una abogada experimentada dispuesta a defender los intereses de su cliente. «He estudiado todos los documentos», empezó Catalina, señalando los papeles que tenía delante. «La situación es complicada, pero no desesperada. Lo principal es que han cometido algunos errores graves». Marianne se hundió en el sillón de cuero, sintiendo cada músculo tenso. Apenas había dormido los últimos días, realizando mecánicamente las actividades habituales: trabajo, casa, cena con su marido, sonrisa falsa. En primer lugar, un poder notarial falsificado. Catalina golpeó el documento con el bolígrafo. «Sí, la firma se parece a la tuya, pero la fecha en la que se redactó el poder era un día de fin de semana en el que la notaría estaba cerrada. Eso se puede comprobar fácilmente». Sacó otro documento. «Segundo, el precio. Subestimaron el valor de la casa en casi un 40% del valor de mercado. Eso ya es motivo para una investigación de Hacienda». Marianne escuchó, tomando notas en su agenda. Su letra seguía siendo suave, aunque por dentro todo temblaba de tensión. «Podríamos presentar una demanda», continuó Catalina. «Demostrar el fraude, impugnar el acuerdo. Pero eso llevaría meses, si no años. Y durante todo ese tiempo la casa estaría embargada y te quedarías sin fondos». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Marianne, levantando los ojos de su bloc de notas. Catalina se reclinó en su silla. «Hay otra manera, más arriesgada, pero también más eficaz. Podemos adelantarnos a ellos». Sacó una nueva carpeta del cajón de su escritorio. «He preparado el papeleo para un préstamo. Un gran préstamo contra la casa. El banco tasará la propiedad por su valor real. Tú recibirás el dinero. Y cuando intenten vender la casa, el banco ejecutará la hipoteca», terminó Marianne, empezando a comprender el plan. «Exactamente. Embargarán la casa contra el préstamo, pero tú seguirás teniendo el dinero. Es perfectamente legal. Tienes derecho a pedir prestado contra tu parte de la propiedad». Marianne miró los documentos extendidos sobre la mesa. Cada página había sido cuidadosamente preparada, cada cláusula pensada. «¿Y si Raúl se entera antes de tiempo?». «No lo hará», respondió Catalina con seguridad. «He hecho arreglos con un banco de confianza. Todos los documentos estarán listos en 3 días. Lo principal es comportarse como siempre, no levantar sospechas». Discutieron los detalles durante varias horas. Catalina explicó cada paso, cada documento, cada posible consecuencia. Marianne escuchaba, memorizaba, hacía preguntas. Su pedantería natural le venía muy bien ahora. «Es mejor retirar el dinero en efectivo», aconsejó Catalina. «Abre una cuenta nueva en otro banco, a tu nombre. O puedes dejarlo en mi caja fuerte. Como abogada estoy autorizada a guardar fondos de clientes». Marianne asintió. Pensar en una suma tan grande en efectivo la asustaba, pero confiarle el dinero a Catalina le parecía una decisión sensata. «¿Y luego qué?», preguntó. «¿Después de que pase todo?». «Entonces empezarás una nueva vida», respondió Catalina con sencillez. «Con dinero, sin marido traidor, en un piso nuevo. Pero vamos a afrontar los problemas como vengan». Cuando Marianne salió de la oficina, estaba anocheciendo. Subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. En su bolso había una carpeta con documentos, una solicitud de préstamo, certificados de ingresos, la tasación de la propiedad.
Cada papel era como un cartucho en un cargador cargado contra su marido. Volvió a casa tarde, citando un inventario no programado en la tienda. Raúl estaba en su despacho. Pudo oír su voz, hablando con alguien por teléfono, probablemente con Rosario, discutiendo los detalles de su futura vida en el nuevo piso, comprado con el dinero de la venta de la casa que compartían. Marián preparó la cena. Puso la mesa como todas las noches. Raúl bajó a oler la comida, la besó en la mejilla, un gesto tan familiar que ya era un ritual vacío. «Llegas tarde esta noche», comentó él, poniéndose una ensalada. «Mucho trabajo», respondió ella. «Nueva entrega, tenía que comprobarlo todo». Él asintió, sin mostrar interés por los detalles. Encendió el televisor y cambió de canal, comiendo sin apetito. Marián le observaba, notando gestos familiares, hábitos que antes le habían parecido agradables pero que ahora le causaban una irritación ensordecedora. Por la noche permaneció mucho tiempo despierta, repasando mentalmente el plan de Catalina. Cada paso era arriesgado, cada acción requería una precisión perfecta. Un error y se quedaría sin nada, traicionada por su marido, sin dinero y sin casa. Por la mañana fue a la tienda antes de lo habitual. Tenía que preparar los documentos de ingresos que exigía el banco. Pilar miró sorprendida a su jefa, pero no dijo nada. Marián recogió metódicamente los papeles, comprobando cada cifra, cada firma. Su negocio siempre había sido rentable. Todos los impuestos pagados, la documentación en perfecto orden. El banco no tenía motivos para negarse. A la hora de comer, Catalina llamó. «He concertado una cita en el banco. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Estás lista?» «Sí», respondió Marián, mirando la pila de documentos que tenía sobre la mesa. «Todos los papeles están empaquetados. Recuerda, actúa con naturalidad, sin movimientos bruscos, sin cambios de rutina. Raúl no debe sospechar nada». Durante todo el día, Marián trabajó como de costumbre, asesorando a los clientes, comprobando las nuevas entregas, llevando la contabilidad. Nadie podría imaginar que en su interior se estaba gestando un plan de venganza. Por la tarde, pasó por el supermercado y compró víveres para la cena, como había hecho cientos de veces. En casa, preparó el plato favorito de Raúl, puso la mesa y encendió velas. Él agradeció sus esfuerzos, elogió la comida y le contó un par de anécdotas divertidas del trabajo. Marián sonreía, mantenía la conversación, desempeñaba el papel de esposa cariñosa. Antes de acostarse, sacó del armario su mejor traje de negocios. Mañana tenía una reunión importante. Raúl, al ver los preparativos, preguntó: «¿Tienes un cliente importante mañana?» «Sí», respondió ella. «Muy importante». El Banco Mercantil ocupaba un antiguo edificio en el distrito financiero de la ciudad. Su fachada, decorada con columnas y molduras, inspiraba confianza y respeto. Marián subió los anchos escalones de mármol exactamente a las 9:50 de la mañana. Catalina ya la esperaba en el vestíbulo, impecablemente vestida con un traje azul marino. «¿Llevas todos los papeles?», le preguntó en lugar de saludarla. Marián palpó la carpeta de cuero que tenía en las manos. Allí estaban todos los papeles necesarios: el título de propiedad de la casa, los papeles de la renta, los certificados de impuestos, los extractos bancarios. Cada documento había sido revisado 3 veces. Fernando Echeverría, el director del banco, se reunió con ellos en su despacho. Era un hombre pedante de mediana edad, bigote bien recortado y mirada atenta tras los cristales de sus gafas de montura fina. «Señora Montenegro», señaló la silla frente a su escritorio. «Su abogado ya me ha expuesto la situación en términos generales. Repasemos los detalles». La siguiente hora transcurrió estudiando detenidamente los documentos. Fernando revisó cada página, tomó notas en su cuaderno, hizo preguntas aclaratorias. Mariana respondió con claridad y naturalidad, tal como habían ensayado con Catalina. El valor de tasación de la casa, Fernando dio unos golpecitos con el bolígrafo en el documento correspondiente. Bastante acorde con el valor de mercado. Su negocio es estable, su historial crediticio es impecable. No veo ningún obstáculo para conceder un préstamo. Sacó una nueva carpeta de documentos del cajón de su escritorio. Aquí tiene el contrato de préstamo y el contrato de garantía inmobiliaria. Le sugiero que lea atentamente las condiciones. Catalina cogió primero los documentos y empezó a leer, haciendo anotaciones en los márgenes. Marián observó la expresión de su rostro. Permanecía tranquila, así que todo iba según lo previsto. Las condiciones son estándar.
dijo finalmente Catalina. El tipo de interés es incluso un poco más bajo que la media del mercado. Marian cogió el bolígrafo. No le tembló la mano al firmar cada página del contrato. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera logrando algo inevitable. El dinero estará disponible en 1 hora, le informó Fernando cogiendo los documentos firmados. ¿Estás segura de que quieres el importe total en efectivo? Sí, respondió Mariana con firmeza. Es necesario para un trato que estoy planeando. Fernando asintió sin hacer demasiadas preguntas. Esa era una de las cualidades por las que Catalina había elegido este banco en particular. Aquí respetaban la confidencialidad de los clientes. Bajaron a la sala de transacciones. Marian rellenó los formularios necesarios y mostró sus documentos. La cajera contó metódicamente los billetes, pasando cada uno por el detector. Los fajos de billetes se guardaron en un maletín especial proporcionado por el banco. Cuando salieron del banco era mediodía. El sol estaba alto y sus rayos se reflejaban en las fachadas de cristal de los edificios vecinos. Marian sujetó con fuerza el maletín, sintiendo su peso, la encarnación material de su venganza. «Vamos a mi despacho», dijo Catalina. Es el lugar más seguro para guardar el dinero. En el despacho de Catalina les recibió la misma secretaria severa. Entraron en el despacho y cerraron la puerta. Catalina sacó un contador de billetes portátil de un armario y empezó a contar el dinero. «Eso es», dijo cuando terminó. «Los pondré en la caja fuerte. Aquí tienes un recibo para que lo guardes». Marian firmó el documento, viendo cómo su amiga metía los fajos de dinero en una enorme caja fuerte disfrazada de estantería. Todos los movimientos de Catalina eran precisos y seguros. Estaba claro que tenía experiencia en el manejo de grandes sumas de dinero. «Ahora viene la parte difícil», dijo Catalina mientras cerraba la caja fuerte. «Tienes que actuar con normalidad. Ni un gesto, ni una palabra debe delatar que algo ha cambiado». Marian asintió. Volvió a la tienda. Pasó el resto del día como de costumbre, reuniéndose con los proveedores, asesorando a los clientes, revisando el papeleo. Pilar notó que su jefa parecía más tensa que de costumbre, pero lo achacó al cansancio. Por la tarde, Marian condujo hasta su casa, parando en el supermercado por el camino. Compró comida para la cena y una botella de vino que le gustaba a Raúl. Cada acción tenía que parecer corriente, familiar, sin despertar sospechas. En casa, preparó la cena y puso la mesa. Raúl llegó tarde, como de costumbre. Olía al perfume de Rosario, un aroma que ahora hacía que Marian sintiera furia fría en lugar de dolor. «¿Qué tal el día?», preguntó, sentándose a la mesa. «Lo de siempre», respondió ella sirviéndole vino. «Esta mañana he quedado con un cliente importante y luego he estado en la tienda». Raúl asintió, sin mostrar interés por los detalles. Estaba sumido en sus pensamientos, consultando su teléfono de vez en cuando. Mariana lo sabía. Estaba esperando un mensaje de Rosario, discutiendo con ella los planes para su vida futura, la vida que iban a construir sobre las ruinas de su destino. Después de cenar, Raúl subió a su estudio. Marian le oía hablar por teléfono, una voz apagada, una risa tranquila. Lavó los platos mecánicamente, limpió las mesas, colocó sus cosas. Cada movimiento formaba parte de un ritual familiar, una máscara de normalidad tras la que se escondía su plan. Antes de irse a la cama, se duchó, se puso su pijama favorito, se tumbó en la cama con un libro, todo como siempre. Raúl se unió a ella 1 hora más tarde, oliendo a pasta de dientes y loción para después del afeitado. Le besó la mejilla y se volvió hacia su lado de la cama. El día había sido inusualmente caluroso para esta época del año. El aire caliente se agitaba sobre el asfalto, convirtiendo las calles en una neblina ondulante. Marian se despertó temprano, antes incluso de que sonara el despertador. Raúl ya se había ido. Su mitad de la cama estaba fría y bien hecha. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota. Reunión importante fuera de la ciudad. Volveré tarde. La letra era apresurada, descuidada, nada que ver con su habitual estilo pulcro. Marian arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Sabía que no había ninguna reunión de negocios. Hoy era el cumpleaños de Rosario y probablemente planeaban pasarlo juntos. En la tienda reinaba el ajetreo habitual. Pilar ordenaba una nueva remesa de cojines decorativos por colores. Marian estaba inmersa en el papeleo. Facturas, pedidos, contabilidad. El monótono trabajo le ayudaba a no pensar en lo que estaba pasando en su vida. El día transcurría lentamente.
Los clientes iban y venían, Marianne los consultaba, discutía los precios, las condiciones de entrega. Su voz sonaba tranquila y profesional, pero en su interior crecía una extraña inquietud. A las 6 de la tarde cerró la tienda. Pilar se había marchado pronto. Era el cumpleaños de su hija. Marianne se quedó sola, revisando la caja y rellenando el registro. Fuera de las ventanas oscurecía poco a poco. Se encendían las luces de la calle. El teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Llego tarde a una reunión. No me esperes despierta para cenar. Marianne sonrió. Hasta sus mentiras carecían de imaginación, las mismas excusas repetidas una y otra vez. Recogió sus papeles, apagó las luces y encendió la alarma. En el aparcamiento su coche permanecía solitario bajo una farola. La bolsa de documentos parecía inusualmente pesada cuando la guardó en el asiento trasero. El camino a casa pasaba por una avenida muy transitada. Ya había pasado la hora punta y había pocos coches. Marianne encendió la radio y sonó una vieja canción romántica. Quiso cambiar de emisora, pero cambió de idea. La melodía le recordó los primeros años de su matrimonio con Raúl, cuando eran realmente felices. En el cruce se encendió una luz roja. Marianne se detuvo, tamborileando con los dedos en el volante al ritmo de la música. Un todoterreno negro, el mismo que el de Raúl, se detuvo en el carril contiguo. Miró fijamente al conductor, pero era un hombre que no reconoció. La luz verde brillaba inesperadamente en el crepúsculo. Mariana se alejó, pensando todavía en Raúl y Rosario, en cómo celebraban sus cumpleaños y hacían planes para el futuro, ajenos a sus acciones. Oyó el chirrido de los frenos una fracción de segundo antes del impacto. Un sedán plateado había salido de una calle lateral, saltándose un semáforo en rojo. Marianne giró instintivamente el volante, tratando de evitar la colisión. El tiempo pareció ralentizarse. Vio la cara asustada del conductor del sedán. Vio el reflejo de los faros en el asfalto cubierto de rocío. Su coche empezó a dar vueltas, perdiendo tracción. El impacto golpeó el lado del copiloto. El sonido del metal y el cristal al chocar llenó el espacio. El airbag se desplegó, golpeándole el pecho y la cara. El mundo a su alrededor se convirtió en un caleidoscopio de luces y sombras. El coche se detuvo y chocó contra una farola. El motor se apagó. En el silencio que siguió, se oía el crepitar del metal enfriándose y el goteo de algo, tal vez aceite, tal vez gasolina. Marianne intentó moverse. Un dolor agudo le atravesó el brazo y la pierna izquierdos. Algo caliente le corría por la cara. Levantó la mano derecha y vio sangre en sus dedos. A través del parabrisas roto, pudo ver las luces de los coches que se acercaban. A lo lejos se oye la sirena de una ambulancia. La gente se agolpaba alrededor del coche destrozado. Algunos intentaban abrir la puerta atascada. Marianne oía voces, pero no podía distinguir las palabras. Tenía los pensamientos confusos y la vista nublada. «¡Aguante, señora!». La voz de alguien atravesó la niebla de su cabeza. «La ayuda está en camino». Quiso responder, pero no pudo pronunciar palabra. Un pensamiento absurdo pasó por su mente. Los papeles del asiento trasero eran importantes para la tienda. Luego vino otro pensamiento, sobre el dinero de la caja fuerte de Catalina, sobre el plan de venganza que podría haberse venido abajo por culpa de este ridículo accidente. El sonido de la sirena se acercó. Las luces rojas y azules se reflejaban en los fragmentos de cristal roto, creando un extraño patrón de luz. Marianne podía sentir cómo sus fuerzas la abandonaban lentamente. El dolor empeoraba y le costaba respirar. Los rescatadores trabajaron con rapidez y profesionalidad. Cortaron el metal destrozado, estabilizaron su cuello con un collarín especial y la sacaron con cuidado del coche. Mientras tanto, el paramédico la cogía de la mano, le tomaba el pulso y le hacía preguntas para mantenerla consciente. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «¿Qué día es hoy? ¿Puedes mover los dedos?». Marianne respondió distraídamente, mientras su conciencia se aclaraba o volvía a nublarse. Recordaba que la habían colocado en una camilla y la habían introducido en la ambulancia. La sirena volvió a aullar, ahora muy cerca. La cabina de la ambulancia estaba iluminada con luces médicas. Un paramédico estaba conectando unos sensores, colocando una vía intravenosa y diciendo algo tranquilizador. Marianne miró el techo blanco del coche y pensó en lo extraña que era la vida. Se estaba preparando para una batalla y el destino le lanzó un desafío completamente distinto. Lo último que recordó antes de desmayarse fue el teléfono. Debería haber llamado a Catalina, debería haberla avisado.
pero el teléfono había quedado en el coche siniestrado, entre los fragmentos de cristal y el metal arrugado. La sirena sonó a todo volumen en el atardecer de la ciudad. La ambulancia corría hacia el hospital, alejando a Marianne cada vez más de su antigua vida, de sus planes de venganza, de la traición de su marido. La conciencia volvió lentamente, como si se abriera paso a través de una densa niebla. Primero recuperó el oído. El pitido acompasado de los equipos médicos, las voces amortiguadas en el pasillo, el susurro de los pasos de las enfermeras. Luego llegaron los olores, la limpieza estéril de las sábanas del hospital, el antiséptico, el sabor metálico en la boca. Marianne abrió los ojos. El techo blanco estaba sembrado de cuadrados de lámparas de luz diurna. A la derecha de la cama, un pulsómetro emitía un suave pitido. Tenía el brazo izquierdo escayolado y suspendido de una estructura especial. La pierna también estaba escayolada, elevada por encima de la cama. ¿Estás despierto? Una enfermera apareció como de la nada, comprobando las lecturas de los instrumentos. ¿Cómo te encuentras? Marianne intentó responder, pero solo se le escapó un resoplido. La enfermera le acercó a los labios un vaso de agua con una sonda. El líquido frío la alivió. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? La voz sonaba ronca y desconocida. 24 horas, respondió la enfermera, tomando notas en el historial. Tienes una conmoción cerebral, el brazo y la pierna izquierdos fracturados y múltiples contusiones. Pero tienes suerte. Podría haber sido mucho peor. Los recuerdos volvieron en fragmentos. La carretera al atardecer, el chirrido de los frenos, el impacto, las sirenas de la ambulancia. Marianne intentó moverse y se arrugó de dolor. «No te muevas», le advirtió la enfermera. «Necesitas descansar. Tu amiga vino ayer y se dejó el teléfono. La llamaré, le diré que has vuelto en sí». Catalina apareció una hora después. Serena, seria. Solo las sombras de sus ojos delataban su ansiedad. «Tengo tus cosas del coche», dijo, sentándose en una silla junto a la cama. «Los papeles están intactos, el teléfono estaba roto. Te he comprado uno nuevo y lo he configurado». Marianne asintió débilmente. Sus pensamientos seguían siendo confusos, pero uno se abrió paso entre la niebla. «Raúl, ¿lo sabe? Lo llamé justo después del accidente». La voz de Catalina adquirió una nota dura. Dijo que estaba fuera de la ciudad en viaje de negocios, que vendría en cuanto pudiera, pero aún no ha aparecido. Marianne cerró los ojos. Sabía dónde estaba Raúl realmente, celebrando el cumpleaños de Rosario, haciendo planes para su futuro juntos. Ni siquiera la noticia del grave accidente de su mujer le había hecho interrumpir su aventura. Los días en el hospital transcurrieron lentamente. La sala era una habitación doble, pero la segunda cama estaba vacía. Marianne observaba la vida del hospital a través de la puerta abierta. Las enfermeras repartían medicinas, los médicos hacían rondas, los familiares visitaban a los pacientes. Catalina venía todos los días. Le traía fruta, revistas frescas, le contaba las novedades. «Pilar está haciendo un gran trabajo con la tienda», dice. «Vengo para comprobar que todo va bien. No te preocupes». Al quinto día, entró el médico de guardia, un hombre mayor de sienes grises y mirada atenta. «La recuperación va bien», dijo, estudiando las radiografías. «Pero tendrá que quedarse con nosotros un tiempo, al menos 3 semanas, quizá un mes». Marianne asintió. El tiempo era ahora su aliado. Mientras estaba en el hospital, el banco seguía acumulando intereses sobre el préstamo, acercando el momento en que todo saldría a la luz. Las enfermeras cambiaban de turno. La enfermera de la mañana, María, era silenciosa y eficiente. A la de la tarde, Sofía, le gustaba hablar. Por ella, Marianne se enteraba de las novedades del hospital. Quién estaba ingresado, quién había sido dado de alta, qué rumores corrían por la sala. «Es extraño que su marido no venga», comentó Sofía una vez, cambiando el gotero. «Normalmente los familiares no dejan solos a los pacientes durante mucho tiempo». Marianne permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Que su marido estaba demasiado ocupado planeando el divorcio y la venta de la casa que compartían, que pasaba el tiempo con su amante mientras ella yacía en una habitación de hospital con fracturas. El 10º día empezó la fisioterapia. El joven especialista, Javier, la ayudaba a hacer ejercicios para las extremidades intactas, le enseñaba a girarse correctamente en la cama para reducir la tensión en las zonas lesionadas. «Tienes que mantener el tono muscular», le explicó.
Cuando te quiten la escayola, será más fácil recuperarte. Cada movimiento era difícil, causaba dolor, pero Marianne perseveraba con cada instrucción. Este dolor físico distraía del dolor mental, le daba una meta, por pequeña que fuera, pero alcanzable. Por la noche, cuando el hospital estaba tranquilo y solo las enfermeras de guardia pasaban de vez en cuando por los pasillos, Marianne permanecía despierta. Pensaba en su vida, en la traición de Raúl, en el dinero de la caja fuerte de Catalina. A veces le parecía que el accidente era una especie de señal, una advertencia o, por el contrario, una confirmación de lo correcto de sus actos. En su segunda semana en el hospital, Catalina trajo noticias. El banco ha iniciado el procedimiento de inspección de las garantías, informó, bajando la voz a pesar de que no había nadie más en la habitación. Pronto descubrirán que la casa ya está hipotecada. Raúl aún no sospecha nada. Ni siquiera ha intentado ponerse en contacto con el agente inmobiliario. Marianne escuchaba a su amiga, alisando distraídamente los pliegues de la manta del hospital. Sus dedos, ocultos por la escayola, habían adelgazado con el paso de los días y su piel estaba pálida por la falta de sol. ¿Y cómo está?, preguntó Marianne, sorprendida por su propia pregunta. Catalina comprendió sin dar explicaciones. Rosario. Dicen que ya está buscando piso. Al parecer piensan mudarse en cuanto se arregle la casa. Esta noticia debería haber dolido, pero Mariana solo sintió cansancio. Era como si todas las emociones asociadas a la traición de su marido se hubieran consumido, dejando tras de sí un vacío. Una enfermera apareció en la habitación con una bandeja de medicinas. Catalina guardó silencio. Esperó a que Mariana se hubiera tomado todas las pastillas y luego siguió hablando de otras cosas, de la tienda, de los nuevos suministros, de la excelente gestión de Pilar. Los días se convirtieron en semanas. Mariana aprendió a reconocer a los médicos y a las enfermeras por sus pasos, por la forma en que abrían la puerta, por la entonación de sus voces. Sabía que María vendría a las 7 de la mañana con su medicación matutina, las rondas a las 9, la fisioterapia a las 11 y los procedimientos a las 2 de la tarde. Todos los días esperaba una llamada o una visita de Raúl, no porque le echara de menos o esperara una reconciliación, sino porque no podía creer que el hombre con el que había vivido tantos años pudiera ser tan indiferente. El teléfono estaba en silencio. Su marido nunca apareció. A la tercera semana le quitaron los puntos de los pequeños cortes de la cara y las manos. Marianne pudo mirarse en el espejo por primera vez. Un rostro marchito, sombras bajo los ojos, un moratón descolorido en el pómulo. Pero había una nueva expresión en sus ojos, una determinación que no había estado allí antes. Catalina trajo documentos de la tienda que necesitaban una firma. Marianne les echó un vistazo, los firmó con su mano sana, entró en los detalles del negocio. Ayudaba a no sentirse completamente desconectada del mundo exterior. Las cosas están a punto de cambiar, dijo un día Catalina, reuniendo los documentos firmados en una carpeta. El banco ya ha iniciado una auditoría. Creo que descubrirán la segunda hipoteca en una semana. Después de comer, la habitación del hospital se volvió especialmente silenciosa. La luz del sol que se colaba por las persianas salpicaba el suelo y las paredes en franjas doradas. Marianne estaba tumbada en la cama, hojeando distraídamente las páginas de la revista que había traído Catalina. La escayola que tenía en el brazo y la pierna le parecía especialmente pesada a esas horas de la tarde. Sofía, la enfermera de la tarde, entró para comprobar su vía intravenosa y tomarle la tensión. Sus movimientos eran habitualmente precisos, automatizados por años de práctica. La tensión está un poco alta, comentó, anotando la lectura en la gráfica. ¿Le preocupa algo? Marianne negó con la cabeza. ¿Cómo explicar que no era un dolor físico lo que le molestaba, sino la premonición de algo inminente? Durante los últimos días había vivido en un estado de extraña tensión, como antes de una tormenta. El teléfono sonó brusca e inesperadamente, rompiendo el silencio del hospital. Marianne miró la pantalla y se quedó helada. Después de 3 semanas de silencio, Raúl estaba llamando. Dudó unos segundos antes de pulsar el botón de respuesta. ¿Sí? Su voz sonaba tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «Mañana me caso con mi señora», dijo Raúl sin preámbulos. Su voz era extrañamente alegre, casi triunfal. «El coche y la casa están vendidos. Adiós». Marianne apretó el teléfono.
Todas estas semanas había estado esperando el desenlace, pero la realidad seguía siendo dolorosa. Ahora, sin embargo, era su momento de hablar. De acuerdo, dijo lentamente, sintiendo que sus labios se estiraban en una sonrisa. Pero te has dejado una cosa. ¿Qué quieres decir? Una nota de preocupación apareció en su voz. Marianne se echó a reír, fuerte, con ganas, sintiendo cómo años de tensión y dolor se transformaban en esa risa. El banco se quedará pronto con la casa, cariño. Está hipotecada con un crédito que pedí hace un mes. Un préstamo importante, diría yo. Se hizo el silencio en el auricular. Marianne podía sentir casi físicamente el significado de sus palabras llegando a Raúl, sus planes desmoronándose, su confianza en sí mismo disolviéndose. Tú no podrías, le espetó finalmente. Es imposible. El préstamo requiere mi firma. Igual que la venta de una casa requiere la mía, replicó Marianne. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Por cierto, dile a tu notario que falsificar una firma es un delito. Le oyó tomar aire bruscamente. En ese momento casi pudo verle, sentado en su despacho, pálido, confuso. Toda su traición, cuidadosamente planeada, se había desmoronado como un castillo de naipes. Esto es una locura, apretó los dientes. Lo demandaré. Demostraré. ¿Demostrar qué exactamente, Raúl? Le interrumpió Marianne. ¿Que intentó vender la casa que compartíamos sin mi conocimiento? ¿Que falsificó mi firma en documentos? ¿Que planeaba dejarme sin casa mientras entretenía a su amante? Se oyeron pasos en el pasillo. Parte del personal de enfermería estaba haciendo su ronda. Marianne bajó la voz, pero no perdió la firmeza. Lo he documentado todo, cariño. Cada movimiento que has hecho, cada falsificación, cada encuentro con Rosario. Tengo fotografías, cheques, notas. ¿Quieres arriesgar tu reputación y tu carrera? No sabes lo que haces. Una nota amenazadora apareció en su voz. Vas a arruinarlo todo. No, Raúl, eres tú quien lo ha arruinado todo, replicó ella con calma. Solo me estoy protegiendo. ¿Y sabes qué? Hasta te estoy agradecida. Sin tu traición, nunca habría sabido de lo que era capaz. Iré, exhaló. Tenemos que hablar. No tienes que hacerlo. Marianne se recostó en las almohadas, sintiéndose extrañamente ligera. Disfruta de tu boda. Espero que hayas avisado a la novia de que la luna de miel tendrá que pasarla en un piso de alquiler. Pulsó el botón de desconexión sin esperar su respuesta. El teléfono resbaló de sus dedos debilitados sobre la manta del hospital. Fuera de la ventana seguía brillando el sol. En algún lugar del pasillo, las enfermeras hablaban, los instrumentos pitaban. Un día normal de hospital en el que todo acababa de cambiar. Sofía miró hacia la habitación. He oído voces. ¿Ha venido alguien a verte? No. Marianne negó con la cabeza. Solo una llamada. Una conversación de negocios. La enfermera comprobó la vía y ajustó la almohada. Tienes que descansar. El médico vendrá pronto para su ronda vespertina. Marianne se quedó sola y marcó el número de Catalina. Su amiga contestó después de la primera señal, como si hubiera estado esperando la llamada. «Ha llamado», dijo Marianne. «Se acabó. ¿Cómo estás?» La voz de Catalina estaba llena de preocupación. «Extraño, pero... bien. Es como despertar de una larga pesadilla». Hablaron unos minutos más. Catalina prometió venir por la tarde, trayendo los documentos del banco. El procedimiento de ejecución hipotecaria ya había comenzado. Todo iba según lo previsto, incluso mejor de lo que habían esperado. Después de la conversación, Marianne se quedó largo rato mirando por la ventana. En su cabeza veía fragmentos de frases de la conversación con Raúl, su confusión, su rabia impotente. Se lo imaginó tanteando el despacho, intentando encontrar una salida a la situación, llamando a sus abogados, explicando la situación a Rosario. Las rondas vespertinas transcurrieron como de costumbre. El médico estaba satisfecho con los progresos. Las fracturas se estaban curando bien. Las pruebas mostraban mejoras. En una semana podría empezar una fisioterapia más activa. «Lo estás haciendo bien», dijo tomando notas en el historial. Ese tipo de actitud ayuda mucho a la recuperación. Marianne sintió. Se sentía mejor, no solo físicamente, sino también mentalmente. Era como si se hubiera liberado del gran peso que había estado soportando todos estos meses. La enfermera trajo la cena. La comida del hospital era insípida, pero Marianne sintió apetito por primera vez en mucho tiempo. Cada bocado, cada sorbo de agua le parecía una victoria, pequeña pero significativa.
Catalina llegó después de las 7, cuando terminaba el horario de visitas, pero el personal ya estaba acostumbrado a sus visitas diarias e hizo una excepción. Aquí está la documentación del banco. Colocó una carpeta en la mesilla de noche. Han iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria. Raúl recibirá la notificación mañana por la mañana. Un bonito regalo de bodas, ¿no crees? Marian sonrió. Espero que aprecie la ironía. Hablaron de los siguientes pasos: trámites legales, búsqueda de un nuevo piso, recuperación de la lesión. Catalina hablaba con seguridad. Su plan estaba bien pensado. ¿Crees que intentará algo?, preguntó Marian. Tal vez. Catalina se encogió de hombros. Pero no tiene ninguna posibilidad. Todas nuestras acciones son perfectamente legales. Sus maquinaciones con documentos falsos, en cambio, son un asunto criminal. No corre ningún riesgo. Cuando Catalina se marchó, volvió a hacerse el silencio en la sala. Pero ahora el silencio no era apremiante, ni opresivo. Estaba lleno de la anticipación de una nueva vida, una vida sin mentiras, sin traiciones, sin la necesidad de fingir. La mañana comenzó como de costumbre, con procedimientos y exámenes. María, la enfermera matutina, estaba cambiando vendas y revisando puntos cuando se oyeron pasos fuertes y voces excitadas en el pasillo. Marian se puso tensa. Reconocía aquel paso, pesado y decidido. La puerta se abrió con tal fuerza que golpeó contra la pared. Raúl estaba en el umbral, con un traje arrugado, la cara roja de ira y unos papeles en la mano. Apestaba a alcohol. Al parecer no se había acostado después de la conversación de anoche. ¿Qué has hecho?, gruñó sacudiendo los documentos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? María se enderezó, bloqueando a su paciente. Señor, esto es un hospital. Aquí no se permite hacer ruido. Es mi mujer, se adelantó Raúl con la voz temblorosa por la rabia. Y hablaré con ella como crea conveniente. Está bien, dijo Marian con calma. María, puedes irte. Llama a seguridad, por favor, por si acaso. La enfermera dudó un segundo, pero luego asintió y salió, lanzando una mirada de advertencia a Raúl. Se hizo un gran silencio en la sala. El banco ha enviado una notificación. Raúl arrojó los papeles sobre la cama del hospital. Exigen la devolución inmediata del préstamo. Amenazan con embargar la casa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Marian cogió lentamente los papeles con la mano sana, fingió examinarlos. Pero ya conocía el contenido. Catalina tenía una copia. Sí, me doy cuenta exactamente de lo que he hecho. Levantó los ojos hacia su marido. ¿Y te das cuenta de lo que hiciste? Falsificaste mi firma, intentaste vender la casa que compartíamos, planeaste dejarme sin nada. Eso es diferente. Empezó a pasearse por el pequeño espacio de la habitación. Yo tenía mis razones. Me asfixiabas con tus cuidados, tus planes, tu corrección. No podía seguir viviendo así. ¿Y por eso decidiste no solo marcharte, sino robarme? Mariana habló en voz baja, pero había acero sonando en su voz. Noble, no hay nada que decir. ¿Cómo está Rosario? ¿Sabe ya que se cancela el viaje de bodas? Raúl se volvió bruscamente hacia ella. No te atrevas a involucrarla. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? Marian sonrió. ¿Así que no era con ella con quien planeabas vivir en la casa que ibas a robarme? ¿No era a ella a quien hacías regalos caros con el dinero de la supuesta venta? Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien del personal, atraído por el ruido, se detuvo en la puerta. Pero Raúl parecía ajeno a todo lo que le rodeaba. «Voy a vender la casa de todas formas», gritó. «El comprador ya ha dado una señal. El contrato está firmado». «El contrato no es válido», objetó Marian con calma. «También lo es el poder notarial con mi firma falsificada. Y ahora la casa pertenece al banco. Puedes intentar negociar con ellos». Podía ver que su calma le cabreaba aún más. Raúl se agarró al respaldo de la cama del hospital, con los nudillos blancos por la tensión. «No puedes hacer esto», murmuró apretando los dientes. «Esta también es mi casa. ¿Podrías hacerlo tú y yo no?» Marian se incorporó sobre las almohadas, retorciéndose de dolor por el brazo herido. «Es curioso. Cuando planeabas tu traición, no pensaste en mis derechos. ¿Y ahora clamas justicia?» En ese momento, 2 guardias, hombres corpulentos y uniformados, entraron en la cámara. A sus espaldas asomaba el rostro preocupado de María. «¿Va todo bien, señora?», preguntó uno de los guardias, mirando a Raúl con detenimiento. «Hasta ahora sí».
respondió Marian. Pero creo que es hora de que mi marido se marche. Está demasiado sensible para un entorno hospitalario. Raúl se enderezó, poniéndose la chaqueta. Esto no ha terminado. Lo demandaré. Demostraré. ¿Qué vas a demostrar exactamente? Marian le interrumpió. ¿Tu intento de fraude? ¿Falsificación de documentos? Adelante. Cuéntale al juez cómo planeaste estafar a tu mujer mientras estaba en el hospital después del accidente. Vio cómo su rostro pasaba de la rabia a la confusión, de la confusión al miedo. Por fin había comprendido la realidad. Señor, por favor, se adelantó uno de los guardias. Mantengamos esto en silencio. Raúl recorrió la cámara con una mirada frenética, como si buscara algo a lo que aferrarse, pero solo encontró el rostro tranquilo de su mujer, las duras miradas de los guardias, la expresión recelosa de la enfermera. Esto no ha terminado, repitió, pero sin la misma seguridad. No, convino Marian. Es el principio, el comienzo de tu nueva vida, sin casa, sin dinero y pronto, creo, sin prometida. Rosario contaba con un marido adinerado, ¿no? Raúl se estremeció como si recibiera un golpe, pero se contuvo ante las miradas escrutadoras de los guardias. Se volvió y salió de la habitación, pisando fuerte. Sus pasos lejanos resonaron en el pasillo del hospital. María corrió inmediatamente hacia Marian. Tengo que tomarle la atención. Después de todo este alboroto, estoy bien. Marian se recostó en las almohadas, sintiéndose extrañamente ligera. De verdad, estoy perfectamente. Pero la enfermera siguió insistiendo en tomarle la atención, la temperatura y el pulso. Los guardias siguieron de guardia fuera de la habitación durante un rato, hasta que se cercioraron de que Raúl había abandonado efectivamente el hospital. Una hora más tarde, llegó Catalina. Al parecer, uno de los empleados la había llamado. Entró volando en la habitación, preparada para lo peor, pero se detuvo al ver el rostro tranquilo de su amiga. Me han dicho que ha montado una escena. Se agachó en el borde de la cama. ¿Cómo estás? Mejor de lo que cabría esperar. Marian sonrió débilmente. Pensé que me dolería más, pero solo siento, aliviada. Catalina sacó una carpeta de su bolso. El banco ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria. La casa estará embargada en una semana. Ya he mirado unas cuantas opciones de piso para ti. Ya veremos cuando te den el alta. Estaban hablando de planes para el futuro cuando entró en la habitación el médico que la atendía. Tras examinar a Marian y revisar sus constantes vitales, asintió satisfecho. La recuperación va bien. Creo que podemos hablar del alta en un par de días. Cuando se marchó, Catalina se preparó para salir. Tenía que ir al juzgado. En la puerta, se dio la vuelta. Lo has hecho bien. Estoy orgullosa de ti. Marian asintió. El día avanzaba lentamente hacia el atardecer, y el crepúsculo se hacía más denso tras la ventana. En algún lugar de la ciudad, Raúl probablemente estaba revoloteando entre abogados, intentando encontrar una salida. Tal vez estuviera dando explicaciones a Rosario, que no estaba muy contenta con la noticia de los problemas económicos de su futuro marido. Sofía trajo la medicación y la cena. Sus movimientos fueron especialmente cuidadosos, como si temiera molestar a su paciente después del incidente de la mañana. Descansa un poco, dijo, ajustando la manta. Mañana es el gran día. Empezamos a preparar el alta. Marian miró por la ventana las luces del atardecer. Tenía una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin necesidad de fingir. Se sentía extrañamente libre, como si se hubiera despojado del pesado peso que había estado cargando todos estos meses. El sol primaveral inundaba de luz el amplio salón. Marian estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo piso, removiendo distraídamente el café en una elegante taza de porcelana. En los últimos 6 meses, había aprendido a apreciar esos momentos de tranquilidad matutina en los que podía quedarse mirando cómo se despertaba la ciudad. El piso estaba en la 12ª planta de un moderno complejo de apartamentos. Marian no lo eligió de inmediato. Catalina y ella miraron al menos una docena de opciones antes de encontrar exactamente lo que necesitaban. Paredes claras, grandes ventanales, una distribución bien pensada. Aquí todo respiraba novedad y frescura. Caminó lentamente por las habitaciones, comprobando habitualmente que todo estuviera en orden. El dormitorio estaba perfectamente ordenado. La cama hecha, las almohadas mullidas y las cortinas echadas. El cuarto de baño relucía con sus superficies cromadas,
y las toallas colgaban pulcramente. El pequeño despacho donde trabajaba con los documentos de la tienda la recibió con austeridad profesional. Ordenador, impresora, pilas de papeles en perfecto orden. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Pilar. La tienda había comenzado la instalación de una nueva composición expositiva. Había que aprobar el arreglo. Marianne envió una breve respuesta mostrándose de acuerdo con el arreglo propuesto. A lo largo de los meses, Pilar había demostrado ser una ayudante de confianza, casi una sustituta. La puerta principal sonó suavemente cuando llegó Laura, la asistenta que venía 3 veces por semana. Una mujer joven pero enérgica, que rápidamente se convirtió en parte de la nueva vida de Marianne. «Buenos días, señora», la saludó Laura, desenrollándose la bufanda. «Hoy prometen lluvia. No olvide el paraguas». Marianne asintió y observó cómo el ama de llaves comenzaba sus tareas habituales. Quitar el polvo, revisar las flores de las ventanas y hacer una lista de las compras necesarias. Había algo relajante en esta rutina tan mesurada. Cuando se preparaba para ir a trabajar, comprobaba habitualmente el contenido de su bolso: documentos, llaves, cartera, teléfono nuevo. El viejo, roto en un accidente, no quería recuperarlo. Tenía demasiados recuerdos desagradables. El ascensor la llevó en silencio a la planta baja. El conserje, un hombre mayor con un cuidado bigote gris, asintió con respeto. Un taxi esperaba en la entrada, otro cambio en su vida. Después del accidente, no se atrevía a conducir y prefería recurrir a un servicio de taxi de confianza. «¿A la tienda?», preguntó el conductor, que ya conocía su ruta habitual. «Sí». Marianne se acomodó en el asiento trasero, abrochándose habitualmente el cinturón de seguridad. Después del hospital, se había metido de cabeza en el trabajo. El negocio iba viento en popa, había nuevas ideas, nuevas oportunidades. Invirtió el dinero del préstamo en el desarrollo del negocio y empezaba a dar sus frutos. El día pasaba volando sin darse cuenta. Por la noche, de vuelta a casa, Marianne pidió al taxista que diera un pequeño rodeo. El taxi pasó por delante de su antigua casa, donde ahora vivía una joven familia con niños. El banco había encontrado rápidamente compradores después de que la casa saliera a subasta. Marianne miró las ventanas familiares sin pesar. Esta casa, como su matrimonio con Raúl, era cosa del pasado. Ahora tenía una nueva vida, nuevos planes, nuevos sueños. La recibió una casa perfectamente limpia. Laura había hecho su trabajo impecablemente, como siempre. Sobre la mesa de la cocina había un jarrón con flores frescas, una pequeña tradición que el ama de llaves había hecho desde sus primeros días. Marianne preparó una cena ligera y sirvió una copa de vino. Puso música. Ahora podía escuchar lo que le gustaba sin tener que adaptarse a los gustos de los demás. Se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana, y observó cómo se encendían las luces del atardecer en las ventanas de enfrente. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Catalina. «Mañana cena en mi casa. Te presentaré a alguien interesante». Marianne sonrió, pero no contestó. Catalina había estado intentando arreglar mucho su vida personal últimamente, presentándole a diferentes personas. Pero Marianne no tenía prisa. Había aprendido a valorar su independencia, su libertad para tomar sus propias decisiones, su capacidad para vivir la vida que quería.